Bienvenidos a la UNAM Responde, que es un día especial para nuestra televisora, porque a partir de hoy, martes 5 de marzo, TV UNAM comienza transmisiones desde una nueva señal que, bueno, como ya les habíamos platicado, nos permite llegar a una audiencia mucho más amplia en el Valle de México y además seguir ofreciendo a quienes ya nos seguían una mejor calidad en la imagen de nuestras pantallas. Se trata de un crecimiento y un paso importante para la televisión pública y universitaria. Escuchemos un mensaje del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, a propósito de esta gran noticia. Un saludo a toda la audiencia de TV UNAM. Hoy, 5 de marzo de 2024, es un día muy importante para nuestra televisora. En esta fecha inician las transmisiones en la nueva frecuencia que el 24 de octubre del año pasado nos otorgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La operación de esta frecuencia contribuirá de manera decisiva a un mejor cumplimiento de la tercera función de nuestra universidad: extender ampliamente los beneficios de la cultura. Tenemos y seguiremos teniendo una televisora pública preocupada por difundir contenidos e información útil para la población, en este caso, la del Valle de México, que supera los 22 millones de televidentes. Estamos transmitiendo desde el Cerro del Chiquihuite, en las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, institución de educación superior y hermana, con quien hemos firmado un convenio de comunicación y uso compartido de infraestructura. En el interior del país, nuestra señal continuará viéndose en las ciudades que cubre el Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano, con quien desde hace años mantenemos un convenio para la transmisión de TV UNAM por televisión abierta. Desde hoy nuestra señal puede verse en el Valle de México por el canal 20.1 en alta definición y, hay que decirlo, no será interrumpida por anuncios comerciales. Solamente se insertarán los mensajes oficiales que marca la ley, como son las campañas de salud y, en tiempos electorales, como los de ahora, la propaganda de los partidos políticos que nos mandata el Instituto Nacional Electoral. Nuestra programación continuará ejerciendo un balance entre los temas de ciencia y tecnología, la gran oferta cultural y la amplia variedad de manifestaciones artísticas, relevantes tópicos de las ciencias sociales y las humanidades, así como una atractiva barra nocturna que nos presenta lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Todo ello gratis y en beneficio de quienes no pueden acceder a un sistema de televisión de paga. TV UNAM, como lo marca la autonomía universitaria, continuará siendo respetuosa de la libertad de expresión y de cátedra. Por ello, procurará el intercambio de ideas y fomentará la inclusión con la participación de las más diversas voces. Finalmente, debemos mencionar que gracias a esta frecuencia televisiva y al segmento satelital de la Reserva del Estado que nos otorgó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se abren grandes perspectivas para el uso de las nuevas tecnologías en la docencia y, en particular, en la educación a distancia que imparte la UNAM. Esperamos en un futuro muy próximo darles muy buenas noticias al respecto. Muchas gracias por su atención y disfruten el 20.1, el canal de los universitarios. Abandonar familia, amigos, entorno cotidiano y lugar de origen es una decisión compleja que toman cada vez más personas en busca de una mejor calidad de vida. Por mencionar solo un caso, de acuerdo a instancias internacionales, más de 7 millones de ciudadanos venezolanos han dejado su país para encontrarse en el camino con personas de otros países que van cruzando fronteras y también enfrentan circunstancias desfavorables. Para entender las características de estos flujos migratorios, cómo se han modificado se han modificado y duplicado en nuestro país, y también para entender cuáles son sus expectativas y realidades de este llamado sueño mexicano, nos acompaña esta tarde aquí en TV UNAM la doctora en Ciencia Social Luciana Gandini, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, mejor conocido como el SUDIMER. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues un gusto para platicar de estos temas
temas que parecen muy complejos y que por la percepción que tenemos en las calles se vuelve un tema complicado del que hay que hablar porque tiene muchas perspectivas y también muchas realidades. Comencemos por ahí. México siempre ha sido un país relacionado con la migración, lo hemos hablado aquí en distintas ocasiones y hoy es importante entender que ese mapa se ha modificado reciente y notablemente. ¿Cómo podemos entenderlo, visualizarlo hoy, Luciana? Mira, tenemos que empezar diciendo que la migración ha crecido mucho en la región latinoamericana. América Latina y el Caribe es la región donde más ha crecido la migración en el mundo, si lo comparamos con otras regiones en la última década, y en particular con un alto grado de movilidad intrarregional, es decir, personas que se mueven dentro de la región hacia otras partes de la región. Por supuesto, también estamos recibiendo flujos de otros continentes, África, Asia, que están siendo importantes, pero poniendo esto sobre la mesa también hay que decir que la segunda característica importante es que ha crecido la migración forzada, otra característica internacional, pero donde América Latina replica esa misma pauta, es decir, dentro de las migraciones el componente de importancia es las personas que migran no necesariamente porque quieren, por gusto, por elección, porque buscan una mejor vida, sino porque se ven obligadas a hacerlo por condiciones de sus países, ¿no? Violencias estructurales, institucionales, situaciones del crimen organizado, situaciones del medio ambiente, cambio climático, etcétera. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque entonces es un flujo que efectivamente ha crecido mucho si consideramos la cantidad de personas en condición irregular que se ha evidenciado en México en el 2022, fueron alrededor de 400,000, un poquito más, y al cierre del 2023 casi se llegó a las 800,000. Entonces, efectivamente está creciendo este flujo, parte de este flujo con intención de llegar a los Estados Unidos y otra parte que decide quedarse en México. Hablemos de esto. A esto se le conoce también como el sueño mexicano. ¿Qué implica y cuáles son, los objetivos que tienen estas personas que llegan a México no con la intención de cruzar, sino de quedarse? Es importante decir que a veces esa decisión cambia en el camino, ¿no? O sea, muchas veces las personas sí piensan llegar a Estados Unidos, a veces sin dimensionar lo que implica salir, por ejemplo, de un país como Ecuador o Venezuela y transitar por todo el continente hasta Estados Unidos, incluso México, ¿no? México son 3,000 y pico de kilómetros. Entonces eso puede ser que cambie. Pero las personas que llegan a México, en gran medida hay un conjunto de estas personas que solicitan la condición de refugiado, que es una protección internacional que tiene México por firmas de convenios internacionales y de su propia ley de refugiado, y que se le otorga a personas que, como decíamos, necesitan cierta protección por algunos de los motivos que hemos mencionado. Lo cierto es que hay una confluencia entonces de personas que deciden quedarse, otras que están viendo qué va a pasar y entonces su tránsito se prolonga en México y puede ser que estén aquí meses o incluso más de un año viendo si pueden seguir o si se quedan. Eso hace que haya un contingente de personas extranjeras en México importante. No obstante, es importante decir que aunque es importante y ha crecido, en realidad todavía estamos en niveles muy pequeños, ¿no? Si vemos el censo del 2020, la cantidad de personas extranjeras en México es menos del 1% de la población y de esas personas, más de la mitad en realidad son hijos, hijas de mexicanos o mexicanas, es decir, que posiblemente retornaron con sus padres de Estados Unidos. Dicho esto, poniendo en perspectiva de que sí ha crecido, pero no hay que alarmarnos por eso, lo cierto es que hay que pensar cómo recibir a esta población. Población que se mueve, como decíamos, por causas forzadas, es una población que no se va a detener, una migración que no va a parar. Ya hemos hablado aquí en el programa y en otras circunstancias que cuando esta migración es forzada, no hay muro, no hay visa, no hay políticas que los detengan. Entonces, estamos viendo personas en las calles, por eso quizás nos llama la atención el fenómeno en las calles en la Ciudad de México, que no era tan típico, y eso nos pone sí un foco de atención de que hay que responder a esta población. En particular hay que otorgarles permisos para que estén en condición regular. Estando en condición irregular es muy difícil que se inserten a la sociedad y eso entonces requiere de políticas y de trabajo conjunto de muchos actores. Te iba a preguntar cuáles son los atractivos, las características que ven las personas que migran en nuestro país para pensar quedarse o para decidir quedarse en este trayecto que inician en un punto definido, pero por supuesto no saben dónde va a terminar. Y lo ligo también
con otro tema. ¿Cuáles son las responsabilidades y los retos que adquiere en México al recibir a esta cantidad de personas que cada vez va en aumento? Bueno, los retos son importantes y aquí, digamos, la responsabilidad que tiene México en primer lugar es a todas las personas que soliciten la condición de refugiado, hay que atender esa solicitud, es decir, hay un derecho al acceso al territorio y luego a procesar esos datos. Luego se decidirá si sí le corresponde o no la condición de refugiado, pero eso implica entonces un incremento importante del sistema de asilo, es decir, de toda la parte burocrático-administrativa que implica procesar todas estas solicitudes, y eso está siendo un reto en este momento. A pesar de que las solicitudes han incrementado exponencialmente año con año, el presupuesto de la Comar, que es la Comisión de Ayuda a Refugiados, es bastante limitado. Este es un reto importante a pensar de aquí adelante si es que vemos, como se avisora, que esta migración no se va a detener, ¿no? ¿Qué oportunidades ven las personas en México? Bueno, como decía antes, una persona que está huyendo, por ejemplo, del crimen organizado en su comunidad, encuentra un lugar relativamente seguro, ¿no? O sea, los lugares seguros son relativos. Hay personas que también dentro de México se tienen que mover. El tema es de qué condiciones estás escapando, estás huyendo, estás tratando de mejorar y qué encuentras entonces en el país de destino. México se ha convertido en un país de destino, como decía, limitado en tanto a números, pero sobre todo que ofrece la posibilidad de solicitar la condición de refugiado y tener esta protección internacional para estas personas que lo requieren es, sin lugar a dudas, un nuevo comenzar y la posibilidad de inaugurar una vida en un contexto que le permita desarrollarse. Es importante hablar de lo que mencionamos al principio, la percepción que existe sobre la gran cantidad de personas que hay de otras nacionalidades en las calles, porque tiene que ver con las causas y además pues no sé, las capacidades limitadas que ha tenido el gobierno para atender todas estas necesidades. Sí, mira, en México se caracteriza por tener una red de albergues y organizaciones de la sociedad civil muy amplia por todo el territorio, pero ciertamente nos sorprende, nos capta la atención, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde estamos en este momento, porque en general es una ciudad más de paso, ¿no? Las personas pasaban más tiempo en Tapachula, por ejemplo, o en Tijuana, ciudades fronterizas, ya sea por el ingreso o por el tratar de cruzar a los Estados Unidos, y no era tan frecuente ver personas en Ciudad de México, pero como decíamos, o personas que vienen a quedarse, o personas que están viendo y por lo tanto permanecen más tiempo, están en la ciudad. Y lo cierto es que la capacidad de los albergues es muy limitada. En este momento, y diría yo que desde el comienzo de la pandemia, han evidenciado una saturación importante a pesar de un trabajo extraordinario que hace la sociedad civil y los albergues, pero cuando la capacidad es limitada no hay manera de responder. Y lo cierto es que eso ha generado entonces que haya muchas personas en situación de calle, fuera de los albergues, lo vemos en los cruceros pidiendo ayuda, y eso en principio nos puede sorprender, nos puede asustar, pero claramente responde a esta necesidad de tener que buscar soluciones para que estas personas que en sí mismos no son un problema, se pueden convertir en un problema si no damos opciones para que se regularicen, que regularicen su estancia y que tengan un espacio donde vivir y donde estar. Es importantísimo fomentar la empatía, la convivencia en los entornos en los que nos encontramos. Y es importantísimo también el trabajo que realiza el SUDIMER en este sentido. Cuéntanos un poquito cuáles son pues los objetivos, pero también el alcance de este seminario. El SUDIMER es un seminario universitario que, como sabes, pero también para recordar a la audiencia, los seminarios universitarios en la UNAM son espacios dentro de la universidad donde el rector identifica un problema que es de carácter transversal, es decir, que se trata en muchas escuelas, institutos, facultades, como lo es la migración y el desplazamiento en general. Lo que hacemos en el SUDIMER entonces es coordinar las investigaciones y los trabajos en movilidades humanas que existen en la universidad, que son muchísimos, y fomentar también el trabajo interdisciplinario y entre las dependencias. Tenemos actividades de investigación, de docencia, de formación de recursos humanos, que creemos que es muy importante, de divulgación y también de incidencia social. Solo por mencionar algunas de las actividades, y las invito a visitar la página del SUDIMER, tenemos una actividad que es muy demandada, que son los cursos de verano que están próximos a anunciarse, donde hacemos investigación y compartimos investigaciones muy novedosas
en temas que son muy recientes, tan recientes que a veces la currícula no alcanza a dar cuenta de esos temas. Entonces tratamos de ofrecer temas muy novedosos en eso. Y en relación a incidencia, mencionaba el tema de los albergues. Algo que hacemos desde el SUDIMER es un sistema de voluntariado donde trabajamos UNAM con albergues que atienden a personas migrantes y donde muchas de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pueden hacer el servicio social combinando actividad en SUDIMER y en los albergues. Además se hace este trabajo colaborativo, se van fortaleciendo redes de apoyo justamente para atender las situaciones que se van presentando y que entonces las personas migrantes no se vuelvan un problema o no se vean como un problema, sino como un algo que viene a sumar a la realidad de nuestro país, como ha sido a lo largo de la historia. Para terminar, doctora, cuéntanos de hacia dónde deben ir las respuestas de un país, pero de las autoridades, pero de la sociedad, con respecto a la cantidad de personas que buscan el sueño mexicano. Creo que primero lo que tenemos que hacer es posicionarnos en un lugar pensando que quizás muchas y muchos de nosotros tenemos a personas migrantes. México tiene una tradición centenaria de migración a Estados Unidos, así que muchos tenemos familiares, amigos, conocidos, y sabemos que muchas veces estas personas se fueron por distintos motivos. Pero lo importante también a tener presente es que cuando la migración es en gran medida forzada, muchas de estas personas no eligieron salir de sus países y tratemos de posicionarnos en que nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros y que querríamos que nos reciban con los brazos relativamente abiertos. Así que de parte de la sociedad, ser empáticos, no tener miedo, ese miedo a lo otro o al otro que a veces es anticipado. Y de parte de las políticas, ciertamente es un reto importante responder a la migración, sobre todo cuando no solo se responde en un país, sino que hay políticas desde el norte y desde el sur que también están impactando en estos flujos, ¿no? En algunos casos fomentando y en otros casos restringiendo. Así que México claramente tiene un papel importante y un reto importante. Para cerrar, diría que entonces el desafío es, por supuesto, pensar en políticas de integración integrales, es decir, que otorguen un permiso, una regularización, pero también que prevean cómo se van a integrar estas personas a la sociedad, en el mercado laboral, en las escuelas, en el sistema de salud. Y eso, las políticas más exitosas han mostrado que son aquellas que tienen acuerdos no solo en los gobiernos, sino también con otros sectores, organizaciones internacionales, sector privado, y aquí hay algunas experiencias sobre eso, por ejemplo, el programa de integración laboral que ha fomentado ACNUR, la Agencia de Refugiados, y que próximamente vamos a presentar la próxima semana un informe sobre qué tan exitoso ha sido la integración de ese programa, pero muchos otros países han mostrado que entonces políticas integrales de varios actores es el camino donde tendríamos que apuntar. Efectivamente, porque no se trata de quiénes, de saber o de identificar solamente quiénes son las personas que llegan, sino cómo llegan, cuáles son las posibilidades y las oportunidades que se encuentran. Y acabas de decir una palabra que a mí me parece en verdad importante, que tiene que ver con la integración. ¿Qué posibilidades tenemos de integrar a todas estas personas en todos los niveles y en todos los sentidos? Es una tarea pendiente que tenemos como sociedad, como gobierno y por supuesto como instituciones universitarias. Te agradezco mucho estos minutos, doctora Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER, que está muy activo y estaremos atentos a estos resultados que ofrecerán la próxima semana y que lo hacen de forma constante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hace unos meses, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, junto con la primera Sociedad Científica de América y cuarta del mundo, presentaron el proyecto Tenochtitlán, Ciudad Viva, que incluye un documental y una serie con el mismo nombre y que muestra cómo era la vida en la época prehispánica, sus inicios, gente, costumbres y tradiciones, algunas de las cuales, por supuesto, siguen vigentes. Este trabajo cuenta con la narración de la primera actriz, Mercedes Hernández, y el testimonio de varios investigadores y arqueólogos de Lina, pero también de ciudadanos de Xochimilco, artistas y danzantes. Y la buena noticia es que puedes disfrutarlo a través de la pantalla de TV UNAM este 6 de marzo a las 20:30 horas con retransmisión el próximo sábado, así que no te lo pierdas. Ya les platicaba al inicio sobre nuestras nuevas transmisiones, nuestra nueva señal con mejor calidad en nuestra nueva señal, llegando a más hogares, pues Gaceta UNAM nos permite saber más sobre este cambio y también sobre otros temas de interés en las páginas de este lunes.
La UNAM y la NUYE son sede de la Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2024, donde participan más de 100 autoridades de instituciones de educación superior, con el objetivo de diseñar una agenda de cooperación académica. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, celebra 10 años y continúa un trabajo de casi 2 décadas dedicados a orientar trabajos de investigación, docencia, extensión, difusión y sistematización de información en materia de diversidad cultural. 20 expertos de la academia, asociaciones civiles e iniciativa privada dieron a conocer la estrategia para la seguridad hídrica del Valle de México, que propone la inversión de 97,000 millones de pesos para atender la emergencia de la escasez del agua. Lo que nos ocupa, pero también lo que nos gusta, en TV UNAM nos parece importante voltear a ver cómo fue la gestación y los primeros pasos de este medio, lo que se recoge en el libro Televisión Universitaria, la UNAM y la TV 1950-1984, que se presentó en la Filminería con la participación de especialistas de la comunicación y, por supuesto, autoridades de TV UNAM. Servicios coordinados de radio, televisión y grabaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. La historia de la televisión universitaria ha sido tan ardua como fascinante. Un importante capítulo para la Universidad Nacional, que desde la década de los 50 mostró gran interés en difundir de manera masiva la cultura, la ciencia y el conocimiento generado desde la universidad. Así lo retrata el tomo 1 del libro Televisión Universitaria, la UNAM y la TV 1950-1984, un esfuerzo de TV UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por rescatar el trabajo de los autores Magdalena Costa y Federico Dávalos. Este texto, que como bien decían se publicó en 1986, con unos cuadernitos muy sencillos que tenían una ventanita y decía Cuadernos del Centro de Comunicación. Es el único trabajo realizado sobre la historia de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un esfuerzo que recupera esas primeras épocas de una televisión educativa, de una televisión cultural, pública, que no tenía necesidad de pedir una concesión. Los medios públicos operaban con un permiso. El libro explica esta azarosa historia. Hay una parte en donde creo que se infiere con mucha claridad que sí había, y eso lo veremos durante el segundo tomo, sí había una suerte de temor a escuchar a los universitarios de esta manera, y cuando la televisión era hegemónica. Y recordemos además que la universidad es autónoma. El canal que existe actualmente es uno de los canales culturales más importantes de América Latina. Desde el convenio con Televisa hasta los desafíos y oportunidades que enfrentó la universidad para obtener el canal de televisión en sus primeros años, son algunos de los sucesos que exponen los autores. Eso es lo que nos motivó, el rescate de una serie de experiencias de difusión por televisión que se llevaron a cabo por universitarios desde la década de los 50 y que 20 o 30 años después ya habían sido olvidadas, quizá intencionalmente olvidadas. La investigación también nos abre una ventana al surgimiento de la televisión mexicana en sus primeros años, y a lo largo del trabajo, a través de la experiencia de TV UNAM, hemos podido aprender mucho sobre los avatares de la televisión cultural y la de servicio público. TV UNAM se propone ser una televisión educativa y formativa, pero también plural, participativa, crítica, experimental y de servicio público. Se espera que la publicación del segundo tomo de este libro, que abarcará el periodo de 1985 a 2023, ocurra a mediados de este año, donde se explorará uno de los últimos episodios de gran relevancia para el canal universitario, como lo es la ampliación de su cobertura en alta definición, la cual se puede disfrutar desde este mes de marzo. TV UNAM sale al aire con una nueva frecuencia en VHF, con una mayor calidad y para una mayor audiencia. Eso es resultado, por supuesto, de haber tenido en cuenta todo el trabajo de investigación del que hemos sido testigo ahora. Este proceso que bien detallan
Magdalena y Federico, realmente fue contribuyendo a este punto en el que tendremos finalmente un canal propiamente de la universidad y que no va a interferir con nadie más, y como bien lo dijo Magdalena, gratuito, una televisora pública que tiene que estar comprometida con la sociedad. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, que nos permite llegar a un público más amplio. Y terminamos, por supuesto, muy agradecidos con todas estas buenas noticias que les dimos a conocer a lo largo de estos minutos con respecto a lo que sucede y a lo que ha sucedido a lo largo de la historia con la pantalla de TV UNAM. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión y a quienes lo han hecho posible a lo largo de todos estos años. Felicidades también a quienes colaboraron y trabajaron de forma importante para que esto fuera una realidad. Y por supuesto los invitamos a todos ustedes a que nos sigan acompañando del otro lado de la pantalla, porque sin ustedes este programa no sería posible, este programa y este canal. Así que muchas gracias, nos seguimos encontrando por supuesto en la señal de TV UNAM mañana 2:30 de la tarde en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.